Mis estimadísimos amantes de la tecnología, del hardware, de las computadoras, de los periféricos, del Internet of Things, de los autos Tesla, ya no se me ocurre nada más. Bienvenidos, este es su programa de noticias donde traemos todo los acontecimientos más recientes en este mundo de la tecnología. El día de hoy me acompaña mi excelente compañero Diego de Proto HW. Bienvenido. Bienvenido para mí, mi estimadísimo Paquillo Cor. Gracias, Mi gracias. primera vez aquí por las noticias, espero no aburrirlos mucho. Y que no sea la última, sobre todo. Mi Diego, vámonos a la primera noticia. ¿Qué te parece? Pues dale. Ahí te va, mira. Hoy tenemos un día de noticias especial. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de todo un conjunto de noticias que terminan afectando bastante a una marca en específico. Es decir, todas nuestras noticias hablan un poquito mal o dicen que algo malo está pasando de una marca con la que tenemos nosotros mucho contacto. De la marca Fabuloso de Limpiadores. No te creas. ¿Qué? Vámonos a la primera y ahorita vamos a ir viendo a ver cómo está. ¿Va? Ahí te va, mi Diego. El AMD Ryzen 5 7600X Ajá. aparece comiéndose al Intel Core i9 12900K, el ¿Qué? rendimiento mononúcleo. Algo ya me rompió aquí el esquema. Ryzen 5 versus Core i9 no Así tiene nada de es. sentido. Paco. Pero si te das cuenta es un poquito como en las gráficas, que la gama 70 de Nvidia le anda llegando a la 80 Ti de la anterior, similar, ¿no? Ya. Pues el titular dice en mononúcleo, o sea, no nos dice mucho. Hay procesadores mononúcleo que son muy rápidos, pero ya en un conjunto que es pues la realidad cuando estás jugando, pues el rendimiento es muy diferente, ¿no? Exactamente, mi estimado, precisamente como lo están viendo aquí en pantalla, en el rendimiento mononúcleo le gana nada más y nada menos que por 22%. O sea que el rendimiento, la diferencia sí es bastante. Y también hay que tener en cuenta que en la mayoría de aplicaciones, el rendimiento mononúcleo es el que más importa. No sé qué opinas tú. El rendimiento multinúcleo ya depende más de cada aplicación, cómo es que le saca el provecho. La verdad, tienes bastante razón, pero aún así me sorprende bastante que sea un Ryzen 5. No me quiero imaginar cómo van a ser los Ryzen 7. No, imagínate. De esa generación. O el Ryzen 9, el O el 7950X, imagínate. Pero también me preocupa algo, Paco. ¿Qué? A ver, dime. ¿Cómo lo van a refrigerar? Tanto poder. Eso es algo de lo que vamos a estar hablando ahorita en próximas noticias, porque no solamente el Ryzen 5 tiene consumos muy altos y por lo tanto temperaturas muy elevadas, sino que también los Intel Core i5 e Intel Core i7 de siguiente generación, de 13ª generación. Ok. Y pues encadenando, vámonos a la próxima. Ahí te va, mi Diego. El Intel Core i9 13900K, el de 13ª generación, es ahora el que se deja ver rozando los 6.1 GHz. Así las cosas, mi Diego. ¿Cómo ves? ¿Me estás diciendo que con un procesador que todavía no sale al mercado ya están haciendo pruebas de overclock extremo? Pues precisamente se filtró por ahí en unos de estos programas en donde tú, digamos, haces una prueba de estabilidad, pero asimismo el programa toma de referencia tu hardware y que dice, no, pues tienes tal procesador a tal frecuencia. En ese tipo de programas es donde usualmente vemos que se hacen las primeras filtraciones. En este caso podemos encontrar, como dice aquí en esta nota, los núcleos de alto rendimiento consiguieron alcanzar los 6.085 MHz con un voltaje de 1.546, que es bastante elevado, aunque al igual que el resto de las filtraciones, ni se indicó el sistema de refrigeración utilizado, que debe ser uno muy potente, y las temperaturas mostradas son después de realizar las pruebas en CPU-Z. O sea, no fueron no la temperatura en el momento cúspide, es ya que terminó. Información incompleta, pero que sí nos deja ver algo del procesador que se viene. Sí, yo creo que por el mismo hecho de que están fabricados cada vez en un proceso más pequeño, con una litografía más pequeña, Ajá. les permite llegar a tantas frecuencias con un voltaje relativamente elevado, pero guardando un poco más la temperatura, porque si recordamos, el límite del overclock siempre es la temperatura. Siempre hay que mantenerlo estable con una refrigeración muy extrema, por ejemplo, nitrógeno o agua, pues, en el mejor de los casos. Pero el nitrógeno, estamos hablando de cuando se buscan récords, ¿no? Sí, récords o un overclock muy como de diversión, porque Sí, pues, sí, no sí. puedes mantener una PC Es con imposible. nitrógeno, ¿no? A menos que tengas todo el nitrógeno del mundo para ti solo y lo tengas ahí en tu patio de tu casa. Imagínate. Qué chido, ¿no? Sí, oye. Pero mi Diego, yo creo que este récord que se le ha hecho hasta ahorita al i9 ya sienta más bien un muy buen precedente de lo que se va a poder lograr. Y no sé si has visto nuestros anteriores capítulos de noticias. Si no los has visto, te recomiendo que lo hagas.
¿recuerdas? Sí, soy fan. El Dani y yo comentábamos que precisamente este i9 ya tenía problemas un poquito de consumos muy elevados. Ok. Por lo que creo que con overclock va a ser una cosa de otro mundo, totalmente. No me imagino cuál va a ser su TDP, pero va a ser altísimo. Si los procesadores actuales de gama alta, de 12ª generación, llegan a superar los 250 watts Exacto. en boost, imagínate los nuevos, ¿eh? Y con overclock. Y con overclock. Fácil, 400 watts. Necesitas un radiador doble de 360 o algo así, ¿no? Para mantenerlo frío. Me acabo de acordar de algo. Cuando yo tenía mi i7 5820K con overclock, el CPU-Z, si no mal recuerdo, me marcaba un consumo energético de 300 watts. ¿300 watts? Y lo tenía a 4.5 con un voltaje de 1.3. Oye, pero ¿será real de solo tu procesador o era de toda la placa? Pues supuestamente era del CPU-Z, o sea, del puro procesador, ¿eh? Pero, pues, no recuerdo muy bien. Vámonos a la siguiente, mi Diego, que Chale, ya chale. vamos empezando con temas poderosos. Y es más o menos sobre la misma línea de tema. El Intel Core i7 13700K y el i5 13600K revelan un alto consumo energético, cosa que ya nos esperábamos, mi Diego. ¿Cómo ves? No me sorprende. A pesar de que cada vez se hace más pequeño el tamaño del transistor, quiere decir que pueden meter más transistores y aún así le dan más poder. No me sorprende que tengan unos consumos también muy elevados. Sí, de hecho muchos piensan que al ser un proceso de fabricación más pequeño, automáticamente va a consumir menos, pero al mismo tiempo hace que quepan más cantidad de transistores en el mismo tamaño de chip. Exacto. Lo que pasa es que cuando haces algo más pequeño lo haces más eficiente, pero por lo mismo puedes meter más. Entonces es como contradecirse. Ya me cabe más en poco espacio, entonces le meto más hasta que lo llene. Es como atiborrar un camión de la aduana, ¿no? Ándale. ¿Y por qué tan específico? Porque es muy común, ¿no? Que los golpean aquí van a ver un clip en pantalla, cómo golpean los paquetes hasta que llegan a los trailers. Bueno, mi Diego, pues aquí en pantalla estamos viendo también el consumo que tienen los procesadores actualmente. Por ejemplo, el primero que nos muestra aquí es el 12600K a una frecuencia de 4.9 que consume 148 watts, que es un consumo bastante normal, bastante decente. Continúa con el 13600K con una frecuencia en turbo de 5.1 GHz que consume casi 178 watts, que ya se me comienza a ser elevadito, la verdad, muy elevadito. Continúa con el 12700K, que es el i7 de actual generación, a una frecuencia de 4.9 GHz que consume 188, que para ser un i7 lo veo alto, pero tampoco exageradísimo. ¿Qué opinas tú? Opino lo mismo, pero antes de que continúes, déjame hacer una pequeña puntuación. Dímelo. No olvidemos que esta es una prueba de AIDA 64. Sí, están usándose Quiere al decir 100%. una prueba de estrés que no directamente se traduce en un escenario real que vas a utilizar este procesador. Tienes mucha razón. A lo mejor este procesador al 50% utiliza 100 watts o menos. Sí, o mucho menos. Y ya estás haciendo todo lo que quieres hacer, entonces... Sí, de hecho creo que en muy pocas teórico. ocasiones, ni siquiera en gaming, utilizas el 100%. De hecho, en gaming, en promedio, un 50% de utilización. Yo creo que actualmente, con la eficiencia que tienen los núcleos de eficiencia, valga la redundancia, y los de rendimiento de la 12ª generación, De 30 a 50. no consumes tanto ni siquiera streameando y jugando, escuchando música y navegando. O sea, ya lo hemos probado aquí en otros videos del canal y el consumo del procesador está sumamente bajo y por ende los watts no son tan altos. Entonces, estas pruebas pues son reales, pueden alcanzar esos watts, pero no quiere decir que tú en tu casa los vayas a alcanzar. Sí, esto es bajo una prueba de estrés total, ¿no? Y bueno, como último procesador, nos muestra el 13700K, que es el i7 de la generación que se viene, a una frecuencia en turbo de 5.3 GHz que consume 243.51 en el caso de esta persona. 243 watts. Fíjate qué curioso. En la gráfica podemos ver que la 12ª generación del i7 tiene 8 núcleos de performance o de rendimiento y 4 de eficiencia. Ok. Y ya en la 13ª tiene 8 de performance y 8 de eficiencia. A lo mejor esto quiere decir que los de eficiencia también aportan bastante al consumo, porque el salto es bastante en cuestión de watts. No Ok. porque sean de eficiencia quiere decir que no consuman, ¿eh? Aparte, obviamente, también la diferencia de frecuencia, pues sí es algo, ¿no? De hecho, es bastante para los niveles que se usan en los procesadores. Brincar casi medio gigahertz es bastante alto, ¿eh? Sí, es bastante. Mi Diego, pues continuemos con un poquito las malas noticias, los chismecitos que traemos en esta ocasión. Intel cierra el Q2 o el Segundo segundo cuarto. trimestre, que Ajá. se dice, del 2022 con una caída de los ingresos del 22%. Así las cosas, mi Diego. O sea, le está echando ganas Intel y a la vez están perdiendo, ¿no? Qué triste. ¿Qué rollo? ¿Pero por qué será esto? ¿Será que de pronto no se ganan la confianza del usuario o por dónde irá
irá este asunto? ¿O será la estela de éxito que dejó Ryzen cuando salió? Porque te acuerdas que cuando salió Ryzen era simplemente mejor que Intel, era una mejor Sí, opción. totalmente. Creo que sí va por ahí también, ¿eh? Me ser. suena muy, muy lógico. Pero a ver, ¿qué dice por aquí la nota? Dice, arrancamos el día conociendo que Intel Corporation, durante la presentación de los resultados financieros pertenecientes al segundo trimestre de este año, reportó una caída de sus ingresos de un 22%, que es lo que comentábamos, respecto al mismo trimestre del año pasado, de 2021, lo que implica haber ingresado 15.300 millones de dólares, cosita de nada, Casi nada, no, la verdad. la neta leve. Sí, sí, sí. Respecto a los 19.600 millones que ingresó el mismo trimestre del año pasado. A esto se le suma que el margen operativo cayó en 32% y los ingresos netos cayeron en un 109%. Fíjate que las cifras suenan ¡Qué rollo! muy como impactantes, es decir, Intel está recibiendo 4.3 billones de dólares menos. Mira, tiene bastante sentido para mí pensando que acabamos de pasar una crisis de semiconductores, o sea, Ajá. una escasez de silicio en general. Sí, exacto. Lo que hizo que muchos productos actuales subieran de precio y la gente decidiera no actualizar y quedarse con generaciones anteriores. Ujú. Eso quiere decir que Intel presentó menos ganancia porque no vendían tanto. Sí, no porque exacto. sean malos productos, simplemente no vendían tanto porque por la misma escasez y los costos de producción tan elevados tuvieron que subir sus precios. Sí, exactamente. O sea, es todo un conglomerado de situaciones que ocurrieron en el mundo, ¿no? Sí, hay que ver cómo sigue ahora que las cosas están regularizando un poco con la pandemia y que el flujo de trabajo en China está pues, volviendo a la normalidad. Hay que ver si venden un poquito más o que le bajan el precio. Sí, exacto. Mi Diego, pues hay que continuar con estas noticias un poquito raras que traemos el día de hoy, un poquito negativas para lo que viene siendo Intel específicamente. Pues con la siguiente noticia, mi Diego. Intel anuncia que abandona totalmente su negocio de memoria Optane. Para verdad. sorpresa de nadie. ¿Qué opinas tú, mi Diego? Pues tiene sentido, Paco. ¿Quién usaba Optane? O sea, ¿quién conoces que diga, yo uso Optane? Yo creo que hasta te da vergüenza, ¿no? Decirlo. Sí, de hecho a mí me da pena. Sí, Nada, yo pero todo lo que tengo Optane en la casa lo tiré. sí, o sea, el microondas venía con Optane y dije, ¿sabes qué, mamá? Lo voy a tirar. O sea, calienta un segundo más rápido, pero no lo ocupamos. No, aparte, ¿sabes quién sí de verdad utilizaba Optane? Las computadoras preensambladas como pueden ser HP. Sí venían con su buen disco duro y su Optane, ¿eh? Sí me acuerdo haber visto una que otra. Pero aún así, Paco, el costo de meter un Optane no justifica la velocidad porque sigue siendo más No. rápido un SSD. Sí, totalmente. Pues mira, mi Diego, vamos a ver qué nos comenta esta nota. Mira, dice, el motivo de ello es que los SSD Optane no han gozado nunca de una gran popularidad debido a su elevado coste, que es lo que mencionas, y cuando los SSD NVMe bajaron notablemente de precio, estas unidades no tenían realmente sentido en el negocio de consumo debido a la combinación de un precio elevado y una baja capacidad de almacenamiento. Literalmente creo que es lo que todos actualmente sabemos que ocurrió con este producto de Intel. Ahí te va lo que yo creo que pasó, Paco. En el momento que hubo la transición de disco duro a SSD, era muy caro cambiarte porque Sí. el costo por giga era mucho menor en disco duro que en SSD. Sí. Y entonces ahí Intel encontró su perfecto oportunidad de mercado. Dijo, vamos a lanzar un producto que acelere tu disco duro, que cueste menos que un SSD y que te dé un mejor rendimiento que tu disco duro. Pero ahorita en la actualidad el SSD está muy barato. O sea, bueno, no está muy barato, pero está el costo por giga bastante razonable. Ya se parece un poco más al del disco duro. Aparte en la actualidad, con tener un disco duro para mí... O sea, solo si seas una persona que almacena muchísimas cosas, de ahí en más, no vale la pena. Sí, por lo que SSD, dices, mejor. Cualquier persona que analice de manera rápida el mercado se da cuenta que era un producto que estaba destinado a triunfar únicamente en un lapso de tiempo en el que los SSDs todavía no se hicieran accesibles, ¿no? Exactamente, sí. Pues mi Diego, vámonos a la última noticia y la cereza del pastel. Steam cerró el mes de julio con crecimiento en el uso de sus CPUs AMD. ¿Cómo la ves? Es un resumen de todo lo que estamos diciendo. Es prácticamente en qué se traduce todo lo que dijimos en esto. Es la consecuencia de que Intel simplemente está más caro que AMD. No quiere decir que sea peor, simplemente es más caro. Pero te voy a admitir que fui un poquito amarillista Ok. porque únicamente creció AMD en su participación de mercado en Steam el 2.22%. Bueno, pero imagínate que el 2.22% de usuarios de Steam, que son miles de millones, estoy Muchísimos. seguro, Sí, se cambiaron a AMD sí. de Intel. Sí representan bastante. Sí, es bastantes usuarios, la verdad. Y bueno, eso sitúa a AMD con una cuota de mercado de 33.73%, lo que lo deja pues bastante más bajo que la participación que tiene actualmente Intel, que es de 66.23, que es muy elevada.
Sigue siendo Intel el rey Totalmente. de la popularidad del uso de mercado, de eso no hay duda. Pero como que parece que de pronto se confían, ¿no? Porque dejan que el AMD les esté comiendo mercado. A mí lo que no me gusta de Intel es que sean tan repetitivos en sus generaciones. Entonces, pues la innovación entre generación y generación no era tan grande. Y yo siento que con AMD, como hicieron un gran salto de sus FX a sus Ryzen, la gente empezó a creer más en ellos, vieron que rendían bien, que no consumía tanto, que no eran tan caros. Y eso le fue quitando credibilidad a Intel, que se estaba haciendo repetitivo con su socket, con su arquitectura, que no hacían la litografía más pequeña. Entonces... Tienes razón, ¿eh? El último salto potente que yo recuerdo que hizo Intel fue el cambio de la séptima a la octava generación, que es cuando por primera vez el i7 comenzó a tener 6 núcleos. Es el único cambio potente que recuerdo en los últimos años, ¿eh? De hecho, tenemos un video sobre eso en el canal principal, ¿eh? Sí, Está cierto, muy ¿eh? interesante. Sí, Para que vayan a verlo. Pero bueno, mi Diego, yo digo que los dejemos por aquí. Las noticias estuvieron bastante potentes. Pobrecito Intel, oye. Sí, la verdad. Saludos a nuestros amigos de Intel, por cierto, que luego nos andan invitando a eventos. Pero aún así aquí estamos hablando de ustedes. Exactamente, con una laptop que tiene Intel, con un smartwatch que tiene Intel, con un Diego que tiene Intel. Yo soy de Intel. Así que hasta la próxima, mi Diego. Nos vemos, Paco. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Bye.